Bueno, comenzar agradeciéndoles a los organizadores del evento por permitir participar en este intercambio de forma virtual en la Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo en este séptimo Congreso sobre Cambio Climático. A través de este trabajo que se titula Propuesta de Indicadores Climáticos para la provincia de Matanzas, a cargo de los másteres en ciencia Milagros Alfonso, Vladimir Guevara, la ingeniera Isabel González y quien les habla, la máster en ciencia Nilian Fernández. El clima de un lugar influye sobre la vida cotidiana, las actividades económicas, las condiciones sociales y culturales de ese lugar. El clima de cada lugar resulta de gran interés para la mayoría de las personas. Los conocimientos y datos climáticos encuentran aplicaciones diversas para distintos fines, ya sean económicos, sociales o medioambientales. En nuestro país, las investigaciones y los nuevos conocimientos sobre el clima, el cambio climático y sus impactos han constituido un objeto priorizado de estudio desde hace varias décadas. Así también sucede en nuestra provincia, la cual se posiciona como la provincia de Cuba más vulnerable a los efectos del cambio climático. Los humedales abarcan el 35% de su geografía. La mitad de sus costas son susceptibles por su poca altitud al acceso del nivel del mar. Todo el agua que se destina para la actividad económica y social proviene de acuíferos subterráneos, junto a las tierras altamente productivas que se concentran hacia el centro del territorio. El panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático realiza una evaluación de los eventos extremos desde el incremento de días y noches cálidas, las olas de calor, cambios en la frecuencia e intensidad de sequías y huracanes, entre otros. Para ello, el grupo de expertos formuló un conjunto de indicadores para detectar las modificaciones en el comportamiento del clima. En Cuba, estudios realizados por el Centro del Clima del Instituto de Meteorología se le atribuye solo indicadores de extremos climáticos, donde se evidencia el comportamiento de temperaturas y precipitación principalmente hacia la zona occidental de la provincia. El objetivo del presente estudio es proponer indicadores climáticos en la provincia que permitan identificar, conocer, registrar y medir los cambios del clima en el territorio. Esta herramienta podrá ser de utilidad para detectar dirección, magnitud y sentido de la variabilidad del clima utilizando datos hasta nivel local y una vez detectado el cambio, intentar relacionarlo con las diferentes actividades económicas, sociales y medioambientales que se desarrollan en la provincia. Se consideraron la serie de datos diarios, mensuales y anuales de temperatura máxima, mínima y precipitación para 3 estaciones meteorológicas que representan las franjas climáticas identificadas en la provincia, que en general se corresponden con las clasificaciones realizadas del clima de Cuba, pero con particularidades específicas debido a las influencias locales, que en este caso la costa norte va a estar representada por la estación de Varadero, el centro, la estación de Jovellanos y la costa sur por Playa Girón. Los estudios de comportamiento del régimen térmico apoyados en esta base de datos de más de 50 años demostraron que hay una tendencia al aumento de las temperaturas. La mayoría de los meses se comportaron por encima de los promedios históricos. Incluso el pasado 2020 se considera el más cálido de nuestra serie de datos. Se muestran las gráficas de la tendencia del aumento de la temperatura en la zona de la costa norte y costa sur y una representación del incremento de valores de temperatura media hacia valores más elevados, por encima de 24 grados. Y la representación de algunos meses del comportamiento de la anomalía de las temperaturas, que han sido meses de la temporada invernal, donde se muestran anomalías positivas en algunos meses. En el caso de el análisis de déficit por acumulados de lluvia en diferentes escalas temporales, años, periodos estacionales y trimestres, muestra afectación por sequía en los últimos 30 años, catalogados como severos, intensos y moderados. Ejemplo, el trimestre octubre-diciembre de 2017 con una afectación por sequía de un 99,4% en la provincia. Así también en el caso de la temporada poco lluviosa de noviembre de 2019 a abril 2020, que ha sido
la temporada de mayor afectación en los últimos 10 años con un 99,8%. Y bueno, el semestre julio-diciembre del 2018, que a pesar que tiene comprometido 4 meses de la temporada lluviosa, tuvo un porcentaje de afectación de un 75,2%. Algunos eventos que han afectado, que también han marcado una precipitación abundante en un corto periodo de tiempo, ha sido la tormenta subtropical Alberto en mayo del 2018, donde se rompieron todos los récords de precipitación para el mes, y también sucedió un evento en el 2016, que fue un evento fuerte, uno de los 3 eventos más intensos de los registros de evento Venus, que en este mes de enero se presentó con abundantes lluvias en todo el territorio provincial, y los acumulados superaron cerca de 3 veces la norma provincial, con un total de 807,2 milímetros de precipitación en la provincia. Estos son ejemplos de variabilidades que hemos tenido en el clima de la provincia, de las tendencias que está teniendo algunas variables meteorológicas, y para ello transmitir esta realidad de la variabilidad que tenemos en el territorio es que se desarrollan indicadores que están destinados a realizar el seguimiento del estado del clima. Y para ello se tienen en cuenta los criterios de la Organización Meteorológica Mundial, como por ejemplo, en este caso tenemos en cuenta la relevancia, donde este indicador que se formule debe ser un indicador claro y comprensible, debe ser representativo, donde ofrezca una imagen representativa de los cambios del clima. La trazabilidad, este indicador deberá de calcularse utilizando datos accesibles y verificables. Puntualidad, debe de calcularse de forma regular, al menos una vez al año. Y bueno, la adecuación de los datos, que los datos que se utilicen para este indicador han de ser suficientemente fiables y válidos. Estos indicadores que se proponen presentan una serie de ventajas, ya que están cuantificados, son objetivos, se basan en datos ofrecidos por nuestras estaciones meteorológicas y demuestran cambios a lo largo del tiempo. Esta es la razón por la que la Agenda 2030, adoptada por las Naciones Unidas en el 2015, busca la utilización de indicadores para seguir el proceso de los distintos objetivos de desarrollo sostenible, incluido, bueno, el número 13, que es el relativo a la lucha contra el cambio climático y sus efectos. Dentro de los indicadores que proponemos, bueno, en el caso de los recursos hídricos, un primer indicador donde tenga en cuenta el total de precipitación registrado, que se compara con la norma, que hemos cogido la norma 91-2020, que ya se está trabajando en la provincia. Otro indicador, el número de días con lluvias durante los meses en curso comparado con los últimos 30 años. Analizar la precipitación máxima, que se compara también con los últimos 30 años, teniendo en cuenta las lluvias fuertes y las lluvias intensas. El indicador, los días consecutivos con o sin lluvia, y por supuesto el periodo de retorno de la precipitación máxima diaria, que es un indicador que debemos de tener en cuenta. En cuanto al régimen térmico, 2 indicadores muy importantes relacionados con la temperatura máxima o mínima, en este caso las más elevadas, que tiene incluido variables como son el número de días y valor de temperaturas por encima de la norma y por debajo, la posición en el registro de este valor en los últimos 30 años, también la posición en el registro de la temperatura máxima o mínima diaria del mes en curso, y bueno, las temperaturas máximas mensuales de la norma, que siempre lo compararíamos con este dato que se obtiene. Como conclusiones de este trabajo, bueno, el uso de estos indicadores climáticos en la provincia tributa a la calidad de las actividades, relacionando el aumento de la resiliencia y la capacidad de adaptación. Los indicadores climáticos se han convertido en una herramienta para reducir la pérdida de bienes materiales asociada con los fenómenos extremos y eventos del clima. El desarrollo de esos indicadores supone un gran reto debido a la diversidad de impactos climáticos en los diferentes sectores económicos, social y medioambientales de la provincia. Y bueno, que el Centro Meteorológico Provincial de Matanzas incluirá estos indicadores de impactos climáticos fundamentales a través de los servicios dirigidos a las 5 áreas priorizadas por el Marco Mundial para los Servicios Climáticos. Bueno,
Muchas gracias por su atención y bueno, en espera de preguntas, intercambios, estamos en línea con todos los ponentes. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. Buenas a todas aquellas personas que nos están acompañando en esta sesión online del 7º Congreso sobre Cambio Climático. Aprovecho para compartir con ustedes el trabajo titulado Variabilidad de la actividad ciclónica tropical en el Océano Atlántico, Golfo de México, Mar Caribe y Cuba, elaborado por quien les habla, la máster en Ciencias Natalie Valdera Figueredo y los doctores en Ciencias Cecilia González Pedroso y Ramón Pérez Suárez, pertenecientes todos al Instituto de Meteorología de Cuba. El presente trabajo tiene como objetivo general actualizar el comportamiento de la actividad ciclónica tropical en la porción norte de la cuenca atlántica durante el periodo 1851 al 2020 tipificado según la zona de origen. Entiéndase cuando se habla de ciclones tropicales que se está haciendo referencia a las tormentas tropicales y huracanes. Y también es necesario destacar que la investigación presentada constituye el primer paso para la actualización del método para el pronóstico cubano de los ciclones tropicales originados en el Atlántico Norte y por lo tanto los antecedentes principales son los trabajos de Ballester realizados desde la década de los 90 hasta el último conducido en el año 2010. En el estudio se consideró el periodo 1851 al 2020 para un total de 170 temporadas ciclónicas. Fueron consultadas la base de datos de reanálisis del JURDAT-2 de Lancet y colaboradores actualizada en el año 2015, además de los mapas de trayectoria que se tiene de cada temporada ciclónica disponibles en el sitio web que se muestra en pantalla. También se consultó la cronología de los huracanes que han afectado a Cuba en el periodo 1791-2020 y los resúmenes de las temporadas ciclónicas publicados en la página web del Instituto de Meteorología de Cuba. Recalcar que no se consideraron las depresiones tropicales ni los organismos subtropicales. Para el procesamiento de los datos, en primer lugar se realizó una tipificación de los ciclones tropicales según la zona de formación, ya sea en el área oceánica del Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, para lo cual se utilizó el sistema de información geográfica QuantumGIS, más conocido como QGIS. Para la descripción de la muestra se emplearon algunos estadígrafos de la estadística descriptiva, tales como la frecuencia absoluta, el máximo y la desviación estándar. Posteriormente se procedió al análisis de tendencia de las series temporales, utilizando para ello las pruebas estadísticas de Mann-Kendall, Wolfowitz, la prueba de Fisher y Petit, en este caso para la detección de un posible punto de cambio, para lo cual fue empleado el software WinSat de Mellado y Borrajero en el 97 y se utilizó un 5% como nivel de significación. Ya entrando en los resultados de la variabilidad de la actividad ciclónica en la cuenca atlántica, se tiene que a lo largo de las 170 temporadas ciclónicas analizadas se formaron un total de 1.653 ciclones tropicales para una media de 9.7 y una desviación de 4.5 organismos ciclónicos tropicales en cada temporada. La máxima frecuencia de formación ocurrió en el mes de septiembre con el origen de 560 ciclones tropicales y el mes menos activo fue el mes de junio con el origen de 97 ciclones tropicales. En el trimestre de agosto-octubre se concentró la mayor cantidad de ciclones tropicales con un 80% y la mayor formación de organismos se produjo en la cuenca atlántica con 1.053 ciclones tropicales, lo que representa el 64% del total de la muestra analizada. De los 44 ciclones tropicales extemporáneos, 27 se desarrollaron en el mes de mayo para un 61%, 10 lo hicieron en diciembre, 3 en enero y 2 en abril. Los meses de febrero y marzo se mantuvieron con un caso cada uno en los años 1952 y 1908 en ese mismo orden. En cuanto al análisis del comienzo y el fin de la temporada ciclónica, se tiene que como promedio las temporadas comenzaron en los primeros días de julio y terminaron a finales del mes de octubre.
Tanto los ciclones tropicales originados en la totalidad de la cuenca del Atlántico como aquellos originados en la zona oceánica del Atlántico, el Caribe y el Golfo de México presentan una tendencia creciente de la actividad ciclónica tropical. Ya en el Mar Caribe esta no es significativa. Sin embargo, si se comparan los resultados alcanzados en el Caribe con respecto a aquellos obtenidos en el estudio de Ballester y colaboradores, se obtiene cómo el valor del KM se incrementó con respecto a este último estudio realizado y por lo tanto se puede inducir que se ha producido una recuperación de la ciclogénesis tropical en el Caribe. Por otra parte, en el Golfo de México, aunque continúa arrojando resultados positivos del KM, estos son inferiores a los obtenidos por Ballester y colaboradores, por lo tanto refleja que la tendencia en el periodo 1851 al 2000 ocurre con una menor razón que en el periodo 1886-2008. Asimismo, se obtiene también de manera similar los puntos de cambio, los cuales coinciden aproximadamente en el año 1930. Similar análisis al antes descrito fue realizado de manera análoga para los huracanes y huracanes de gran intensidad. Resaltar que hasta el momento, al menos en los estudios de Ballester, esto no había sido analizado para los huracanes de gran intensidad y esto es una de las novedades que tiene el presente estudio. Dentro de los principales resultados se tienen que como promedio por temporada ciclónica se originan 5.5 huracanes y con una desviación estándar de 2.6, esto por cada temporada ciclónica. En cuanto a los huracanes de gran intensidad, se originan como promedio por temporada a 1.9 huracanes y presentan una desviación estándar de 1.6. Por cada 3 huracanes que se originan, solo uno alcanza las categorías 3, 4, 5 y se mantiene el trimestre agosto, septiembre, octubre como aquel en el que se producen las mayores frecuencias de formación con un 83 y un 93% del total respectivamente para el caso de los huracanes y huracanes de gran intensidad. 10 huracanes se desarrollaron en los meses extemporáneos, 4 lo hicieron en mayo, 3 en diciembre, 2 en enero y 1 en febrero. Hasta el 2020 no se han originado huracanes de gran intensidad en los meses extemporáneos. El mes de septiembre se mantiene con la máxima formación tanto huracanes como huracanes de gran intensidad en todo el periodo analizado y el máximo absoluto de formación de huracanes ocurrió en octubre de 1870, mientras que el de los huracanes de gran intensidad se produjo en septiembre del año 1961. Tanto los huracanes como los huracanes de gran intensidad han presentado una gran variabilidad interanual. En este caso específicamente, obsérvese en la gráfica cómo es a partir del año 1930 que los huracanes de gran intensidad han tenido un incremento mucho más sostenido, situación relacionada con que apenas en los últimos 20 años se han originado 65 huracanes intensos, lo que pudiera estar asociado, entre otros factores, al incremento sostenido de la temperatura superficial del mar. Ambos tipos de organismos, tanto los huracanes como los huracanes de categoría 3, 4 y 5, han presentado una tendencia al incremento más significativo en el caso de los huracanes de gran intensidad. Cuba ha sido afectado por un total de 117 huracanes en el periodo 1791 al 2020, como promedio un huracán cada 2 años. A pesar de la no afectación en los últimos 2 años, desde 1996 se ha producido un notable incremento de la actividad ciclónica tropical sobre Cuba, el que ha perdurado hasta el año 2020 con un total de 15 huracanes. En general, la serie, aunque presenta una tendencia creciente, esta no es estadísticamente significativa. De los 117 huracanes que afectaron a Cuba, 34 fueron huracanes intensos, lo que representa el 29% del total de los clasificados. Como promedio, Cuba es afectada por un huracán intenso cada 3.4 años y entre el año 2001 y el 2020, 10 huracanes de gran intensidad afectaron al país, 7 en la década 2001-2010, y esto no había ocurrido en ninguna década anterior. Entre tanto, otras afectaciones sucedieron entre el 2011 y el 2020. La tendencia se mantiene creciente, pero al igual que los huracanes, esta no es estadísticamente significativa.
Se puede concluir que entre los años 1851 y el 2020 se observó una gran variabilidad multi- e interanual de la frecuencia de los ciclones tropicales en el Atlántico Norte, con una tendencia al incremento, aunque en el caso del Caribe esta no es significativa. La máxima frecuencia de formación ocurrió en el mes de septiembre y en el área oceánica del Atlántico, corroborándose el trimestre agosto-octubre como el de mayor cantidad de ciclones tropicales. Como promedio, en las temporadas comenzaron a inicios de julio y terminaron a finales de octubre. La formación de huracanes y huracanes de gran intensidad presentó una tendencia al incremento más significativa en el caso de los que ostentan las categorías 3, 4 y 5 y en los años posteriores a 1930. La actividad de huracanes sobre Cuba manifestó una tendencia creciente entre 1791 y 2020, pero esta no es estadísticamente significativa. Y en Cuba, desde 1996, se inició un nuevo periodo de gran actividad ciclónica a pesar de la no afectación de huracanes en los últimos 2 años. Entre 2001 y 2020, Cuba ha sido afectado por 3 huracanes, 10 de ellos de gran intensidad. Y hasta aquí la actualización de la variabilidad de la actividad ciclónica en el Océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe y Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. Buen día para todos. Hacemos extensivos nuestros agradecimientos al comité organizador del evento por darnos la oportunidad de participar con la temática Índices de sequía para la cuenca del río Cesar en Colombia, elaborado por la ingeniera Tatiana Carolina Araujo Suárez y quien les habla, María Esther Rivera. En esta diapositiva observan la temática a abordar a lo largo de esta presentación. Hay que mencionar que la cuenca del río Cesar se encuentra ubicada al norte de Colombia, en el departamento del Cesar, la cual viene siendo una de las fuentes abastecedoras del recurso hídrico para esta zona, para llevar a cabo las actividades que allí se ejecutan. También hay que mencionar que esta zona no es ajena a que se presente la variabilidad climática y el cambio climático incidiendo en el comportamiento del recurso hídrico. Una de las consecuencias que se ha visto son los periodos de estiaje que allí han venido presentándose bastante recurrentemente, lo cual incide en el comportamiento de la lámina del agua de los ríos, las quebradas, los arroyos, los caudales mismos, en las captaciones y, por qué no decirlo, en el abastecimiento del recurso a la población. Por otra parte, en el estudio en el PONCA 2016 se determinó y se estableció que la zona presenta vulnerabilidad a los fenómenos de sequía, con una amenaza media y un riesgo alto. A su vez, en esta zona se ha llevado a cabo alertas rojas por el comportamiento de la disminución de las láminas de agua en los cauces de dichas fuentes principales para el abastecimiento, lo cual ha conllevado a preguntarnos si es necesario el cálculo de estos índices de sequía, si es importante determinar y clasificar estos índices y teniendo en cuenta que es de gran importancia el recurso hídrico para la subsistencia y preservación de los ecosistemas y de ellas mismas. Bien, a continuación abordaremos los objetivos del proyecto. El general, el cual fue obtener el índice de sequía, y para ello nos propusimos caracterizar física morfométricamente la cuenca, determinar los factores que inciden en el índice de sequía, establecer los tipos y clasificación de sequía, generar mapas de índice de sequía. Por otra parte, analizamos las bases teóricas, entre ellas fue la caracterización física morfométrica con los parámetros de forma, parámetros de relieve y drenaje que nos permitían establecer si en la zona se podía presentar o no una producción sostenida de caudales, así como también si se podía presentar o no una susceptibilidad de erosión, a crecientes e inundaciones. Por otra parte, se analizó lo que es la sequía propiamente y se tuvo en cuenta las consideraciones del IDEAM, la Organización Mundial Meteorológica, Cadena 2006, los cuales establecen que es una característica de ausencia de precipitaciones en un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, en el año 1994, AMS considera que es una característica de un periodo relativo de falta de precipitaciones o insuficiencia de precipitaciones. En el año 2004, Moderno dice que es una característica normal del clima que consiste en una carencia de precipitación. Están observando en la diapositiva la clasificación de sequías. Buen día,
Mi nombre es Tatiana Araujo Suárez y soy la segunda coautora de la presente investigación y vengo a exponerles la siguiente parte del marco teórico que consiste en los índices de sequía. El índice de precipitación estandarizado SPI es el primer índice que se estableció para la investigación. Dicho índice es un índice hidrometeorológico que tiene como variable principal y única la precipitación. Específicamente es una estandarización de precipitaciones. Este índice se representa como sequía para los valores menores a cero, es decir, los negativos. El segundo índice establecido fue el índice estandarizado de sequía pluviométrica IESP. Dicho índice es un índice hidrológico que tiene en cuenta la precipitación mensual y la media. Al igual que el anterior, tiene representación de sequía para los valores negativos o menores a cero. Y el índice estandarizado de precipitación y evapotranspiración SPEI es un índice meteorológico que tiene en cuenta dos variables, que es la precipitación y la temperatura, y en base a estas dos se calcula una tercera, que es la evapotranspiración. Igual que los dos anteriores, representa los valores menores a cero como sequía. Todos los tres índices tienen dicha característica. Bueno, seguimos con la metodología. El tipo y el diseño de la investigación que se utilizó fue una metodología de tipo mixta, es decir, cualitativa y cuantitativa, con resultados en morfometría. El área, de acuerdo con el autor Campos Aranda del 92, es un área muy grande porque es mayor a 500 kilómetros cuadrados, un perímetro, longitud y ancho de la cuenca que rectifican dicho resultado y un factor de forma de Horton que nos establece que una cuenca estrecha, pero que al compararlo igualmente con el factor de con el coeficiente de compacidad nos podemos establecer que es una cuenca oval, oblonga a rectangular oblonga, es decir, en algunas partes es estrecha y en algunas partes, como se observa en esa imagen, que es la cuenca, es mucho más rectangular. La razón de elongación nos establece que es una cuenca plana con proporciones accidentales, esto debido a que algunas partes donde nace está en montaña, que eso se establece de acuerdo con la pendiente, que nos da una pendiente bastante amplia de 33%. La curva isométrica se estableció de 25 subáreas y nos permitió determinar que es una cuenca madura, más hacia vieja, es decir, tenemos una cuenca de edad vieja. Los órdenes de los cauces, el mayor orden es 6, es el cauce principal, la densidad de drenaje es de 0,015, coeficiente de torrencialidad y la relación de bifurcación que se observan en la tabla 3. Los tiempos de concentración se utilizaron varios autores, pero algunos se descartaron debido a que no estaban dentro del promedio. El promedio fue de 26 a 8 horas que tarda la gota de agua en recorrer la cuenca. Esa es la definición de dicho parámetro. Bueno, proseguimos con resultados. Para el cumplimiento de los primeros objetivos, que es la recopilación de datos, ya recordando que se utiliza la base de datos del IDEAN, Instituto Meteorológico de Colombia, se obtienen y se puede observar en la gráfica 1 y gráfica 2 los datos para la estación Aeropuerto Alfonso López de la variable precipitación para el mes de enero, recordando que la serie histórica utilizada fue del año 85 al 2020, esto para una serie histórica de 35 años. En la gráfica 1 podemos observar que hay un año faltante o un dato faltante que es el 86 y en la gráfica 2 podemos ver que ya se obtuvo. Esto como por medio del software InfoStat con la metodología euclidia y en algunos casos con Manhattan promedio. Procediendo por tanto con el cálculo del SPI, en la tabla 4 podemos ver los valores del SPI 6 para la estación del aeropuerto Alfonso López. ¿Qué quiere decir 6? Es el rango mensual, porque el SPI y el SPEI son índices que se calculan en base a variables mensuales, 1, 3, 6, 9 y 12 y 24 meses. ¿Qué quiere decir 6, 12? Son variables mensuales. Para el proyecto se utilizó el 3, 6 y 9, debido a que de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, dichos rangos son donde hay más impactos en el medio. Para la variable de 3 ya tenemos impactos en la humedad del suelo, la de 6 tenemos impactos y anomalías en el flujo y en los niveles de almacenamiento del cauce, y en el 9 ya tenemos impactos en la agricultura. Leve, sequía extrema, sequía moderada y sequía severa, porque manejan rangos amplios y todos son por debajo de 0. Prosiguiendo con el cálculo del SPI, podemos observar en la tabla 5 los valores del SPI 3, 6 y 9. En el caso del anterior se calcula por rangos de -1, -3, -1,5, pero en este caso es una sola variable.
Esta tabla representa los valores del año 92, teniendo en cuenta que la serie histórica de años que se utilizó para el proyecto fue de 1985 al 2020, que es una serie histórica de 35 años aproximadamente. En la gráfica 4 podemos observar que, aunque hay muchos periodos de sequía, de amplia sequía hasta sequía severa, hay un periodo de tiempo del 92 que no hay sequía, lo que nos quiere decir que hay descansos de este fenómeno dentro del ambiente. Aún así, comparando este índice con el anterior, podemos por tanto inferir que la evapotranspiración es un factor clave y que nos representa en este índice que la sequía ha sido menor que en cuestión de precipitaciones. Lo que nos representa aquel índice es que ha habido una escasez total de precipitaciones que ha causado el fenómeno dentro de la cuenca. Procedimos con el cálculo del ISP. En la tabla 6 podemos observar el año 2016 para la estación Aeropuerto Alfonso López, teniendo en cuenta que este índice no se calcula por variables mensuales, sino un solo valor. Podemos observar igualmente que de acuerdo con lo que hemos visto anteriormente hay una sequía bastante extrema. Siguiendo con las conclusiones, se pudo determinar que la cuenca del río Cesar durante el periodo del 86 al 2020 tuvo diferentes eventos de estiaje recurrentes en diversos periodos del año con varias magnitudes y duraciones. Asimismo, se determinó que la cuenca del río Cesar presentó periodos de estiaje como un evento común y descontrolado. Estos periodos de estiaje variaron desde tipo meteorológico a hidrológico, pasando desde alteraciones a la agricultura, afectaciones en el flujo del cauce, en la magnitud del caudal, que por tanto afectaron directamente en las dimensiones del caudal que se capta para el abastecimiento del recurso hídrico dentro del departamento. Asimismo, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. Hola, en primer lugar, presentarles la mayor parte del equipo de trabajo que son coautores o han colaborado para obtener el resultado que les comentaré en breve. Aparecen la foto de la mayoría de los autores, 4 correos de contacto de la licenciada Laura Rivero Ordaz, el mío, Lilian Arriaza Oliveros, el de la doctora Gabriela Atié y el del doctor Julio Candela Pérez. En particular, Julio representa en este momento, coordina la colaboración académica bilateral entre el Centro de Investigaciones CICES y Educación Superior de Ensenada, Baja California, México y el Instituto de Ciencias del Mar. Esta es una colaboración histórica desde 1996, en aquel momento entre el Instituto de Oceanología de Cuba y CICES. Y es importante señalar que además del resultado que se presenta en este trabajo, también hemos estado colaborando y continuaremos colaborando en diferentes resultados relacionados todos con la dinámica de las aguas marinas alrededor de Cuba. El título Corriente de Yucatán entre 2012 y 2018, Anomalías y Llenos, Niño Fuerte 2015-2016 es exactamente el que se envió con el resumen. El objetivo específico del trabajo, acorde al título, mostrar algunos de los comportamientos anómalos de la corriente de Yucatán específicamente entre 2012 y 2018 y su relación con el Niño 2015. Solo decir que este objetivo le da continuidad a un objetivo más general que pudimos desarrollar y cumplir en cierta medida dentro de un proyecto de investigación que se defendió en el 2019 en el Programa Nacional Cambio Climático en Cuba, Impactos, Mitigación y Adaptación. Particularmente la corriente de Yucatán, que como se muestra en el gráfico de la izquierda esquemáticamente, tiene aproximadamente la posición de la flechita amarilla, la mitad occidental del canal de Yucatán, que alcanza magnitudes promedio mayores a 1 metro por segundo, puntualmente más de 2 metros por segundo en su magnitud, un flujo preferencialmente al noroeste por encima de los 500 metros de agua. Este canal de Yucatán tiene como profundidad máxima 2.000 metros de agua en su umbral. La figura está representada precisamente sobre la batimetría del canal, pero es parte de un sistema de corrientes regionales que incluye la corriente de Yucatán, que fluye donde les comentaba, la corriente del Lazo y la corriente de la Florida en el estrecho del mismo nombre al norte de Cuba. Y a su vez es parte del sistema de corriente planetario que mantiene el equilibrio térmico del planeta y que reviste gran importancia porque es precisamente lo que permite la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Los materiales fundamentales para el trabajo son las mediciones de corrientes marinas
ejecutadas dentro del programa de mediciones del Centro de Investigaciones Científicas de Educación Superior de Ensenada, Baja California, México, programa que empezó en 1996, que se mantiene actualmente. Estos equipos oceanográficos representados por puntitos rojos, su posición geográfica en la figura más a la derecha, están midiendo en el agua. En 1996 comenzaron solamente con lo que era el canal de Yucatán. En el 2012 se comenzó a medir en el estrecho de la Florida y en el 2014 en el canal Viejo de Bahamas. Cada una de estas posiciones geográficas representadas en esta figura está compuesta por lo que se conoce como anclajes oceanográficos, que tienen una distribución aproximadamente como la del gráfico a la izquierda. Los equipos principales en estos anclajes oceanográficos son perfiladores acústicos de corrientes marinas por efecto Doppler, conocidos por sus siglas en inglés ADCP. Estos ADCP pueden medir las corrientes marinas cada 8 o 4 metros en la columna de agua, o sea, a partir de la posición donde se ubica, en dependencia de cómo se programe el equipo, y también por correntógrafos puntuales que miden las corrientes marinas justamente en el lugar donde se ubica. En particular, y en el centro está la distribución, o sea, la figura es un corte transversal del canal de Yucatán, de cómo están aproximadamente distribuidos estos equipos y estos anclajes oceanográficos en el canal de Yucatán. Se procesó un volumen grande de información. En particular, entre Yucatán y Cabo de San Antonio, son 10 anclajes oceanográficos, el Yuc 1 sobre la plataforma de la península de Yucatán, el Yuc 10 aproximadamente a 6 kilómetros de Cabo de San Antonio. Para comparar o buscar cualquier relación de la corriente de Yucatán con cualquier otro fenómeno o proceso, era necesario identificar el núcleo de la corriente, o sea, con cuáles de estos 10 anclajes debíamos trabajar. Precisamente los anclajes Yuc 4 y Yuc 5 se encuentran aproximadamente donde aparece en el esquema la flecha amarilla. El Yuc 4 está un poco más próximo a la plataforma de Yucatán y el Yuc 5 al este de la posición de Yuc 4. Si se fijan en las rosas de corriente, para todo el periodo agosto 2012, julio del 2018, el Yuc 5 representa mejor el núcleo de la corriente de Yucatán, porque no existe flujos al sur, o sea, en las rosas de corriente no hay ningún % de ocurrencia de estos flujos al sur que representa el Yuc 4. Para varios de los trabajos utilizamos el Yuc 5, no obstante, encontramos en general que en algunos periodos de tiempo, por ejemplo en los 3 primeros años de mediciones, agosto 2012, julio 2015, nos ocurría lo contrario, encontramos lo contrario. Yuc 4 representaba mejor el núcleo de la corriente de Yucatán que Yuc 5. No voy a profundizar en este tema para este resultado en específico, solo decir que si se fijan en las figuras a la derecha, se darán cuenta que esto es por la conexión que existe precisamente dentro de este sistema de corrientes regionales, donde la corriente de Yucatán, su núcleo se desplaza, se acerca o se aleja de la península de Yucatán, y que esto es algo que ha sido estudiado y se continúa estudiando, y es parte de las variabilidades que tiene la circulación marina en la región oceánica alrededor de Cuba. Una de las principales particularidades que encontramos en esta corriente durante el periodo de análisis fueron algunas anomalías mensuales con valores extremos, de alguna manera inesperados. Por ejemplo, en el año 2016, en este gráfico están viendo los años 2015, 16, 17, las anomalías mensuales calculadas para estos años. El 2016 en particular mostró de los mayores valores anómalos negativos y también los positivos. Esto fue algo que nos llamó la atención, aunque la relación entre los diferentes años no es significativa. Hay variabilidad interanual, eso se conoce sobre esta corriente. Nos llamó la atención que las anomalías fueran tan marcadas. Eso nos hizo pensar en qué podría haber pasado en este periodo. Aquí, si se fijan, en este gráfico están los 5 años completos que teníamos de enero a diciembre, desde el 2014 al 2017. Este es un gráfico totalmente artificial, es un truco matemático. El eje de las Y no significa nada, sencillamente llevamos las anomalías de las corrientes de decímetros por segundo, y el índice ONI, el índice marino para la oscilación del sur, en grados centígrados, temperatura en grados centígrados, y tratamos de identificar, de buscar alguna similitud en la variación temporal
tanto, o sea, entre las anomalías y el para refrescar, ahí están los índices, y, o sea, ahí está el ONI de esa etapa, la correlación lineal entre el ONI y las anomalías de la corriente de Yucatán, las anomalías mensuales no fue significativa, ahí pueden ver el R. Sin embargo, la correlación cruzada sí resultó significativa e inversa. O sea, al aplicar este método sí encontramos que esas anomalías que aparecen entre marzo, mayo, junio, agosto, un poco más marcadas o menos marcadas, sí tienen influencia del niño ocurrido en el 2015. Esto está totalmente en concordancia con lo que habían planteado otros autores como Águila y colaboradores en el 2019, que el análisis lo hicieron con el transporte a través del canal de Yucatán, que no es lo mismo, o sea, no tiene por qué comportarse de la misma manera de la corriente de Yucatán, ya que esta solo explica una parte de este transporte de volumen, pero ellos sí encontraron una relación con retardo en estos periodos de 5 a 6 meses con el niño del 2015, y también Palacios encontró una relación, en este caso, si mal no recuerdo, con la niña. Palacios encontró una relación, Palacios 2017, encontró una relación entre la niña y las temperaturas superficiales del mar, así como un retardo de 5 a 6 meses en el Caribe, las temperaturas superficiales del mar en el Caribe. Consideraciones finales. La corriente de Yucatán mostró una alta variabilidad temporal entre 2012 y 2018, parte de las cuales conocida y está relacionada con procesos regionales y locales. El Niño Fuerte 2015 influyó significativamente en la ralentización de la corriente de Yucatán entre marzo y mayo de 2016. Sin embargo, falta investigar los mecanismos por los cuales el ENOS puede afectar su... Muchas gracias. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Ocampo Montoya. El proyecto que les voy a presentar se llama Respiración del suelo y especies arbóreas dominantes del bosque andino tropical ante el cambio climático. Este fue un proyecto liderado por la Universidad de Exeter y apoyado por la Universidad de Leeds, la Universidad Nacional de Australia y la Universidad de Antioquia. Como contexto, entonces, tenemos que los ecosistemas andinos tropicales se encuentran en zonas de bajas variaciones de temperatura durante el año. Esto implica que las especies, tanto arbóreas como animales, que se encuentran allí sean únicas y también que sean altamente sensibles a los cambios ambientales. Particularmente existen diferentes indicadores que pueden evidenciar el cambio ambiental. Uno de ellos, y en el que nos vamos a enfocar en nuestro proyecto, es el aumento de la temperatura. Los diferentes ecosistemas a su vez entonces van a generar respuestas diferentes a estos cambios ambientales y particularmente pues al aumento de la temperatura, pero digamos que todos según sus características van a responder diferentes. Pueden generarse incendios, pueden generarse sequías o por otro lado pueden generarse inundaciones. Y particularmente entonces el cambio ambiental puede aumentar la sensibilidad de estos ecosistemas y también de las especies que viven en ecosistemas tan particulares como lo son los bosques andinos tropicales. Ya les mencioné entonces que existen varios indicadores del cambio ambiental. En particular nos vamos a enfocar en el incremento de la temperatura global y en un proceso muy particular que es el proceso de respiración del suelo o de flujos de CO2 emitidos por el suelo. Entonces, el incremento de la temperatura se ha estudiado que en diferentes ecosistemas puede generar aumentos en los flujos de CO2 del suelo. Estos flujos de CO2, ya sabemos que el CO2 es un gas de efecto invernadero, puede aumentar las concentraciones en la atmósfera y por ende aumentar este efecto. Y a su vez cerrar el ciclo de retroalimentación positiva aumentando o incrementando mucho más la temperatura global. Sin embargo, como les mencioné, para algunos ecosistemas pues sí se ha estudiado que la temperatura
aumenta los flujos de CO2, pero particularmente para los bosques andinos tropicales, la sensibilidad de este flujo en estos ecosistemas ha sido pobremente estudiada. Como metodología, entonces nosotros implementamos una termosecuencia natural donde sembramos especies de 14 árboles dominantes del bosque andino en el sitio de mayor elevación y menor temperatura. Y de ahí se llevaron algunos individuos para un sitio de menor elevación y mayor temperatura, simulando un aumento de temperatura de 8 grados. Y luego también se llevaron para un tercer sitio que simulaba un aumento de la temperatura de 12 grados centígrados. En estos 3 sitios, entonces realizamos 4 campañas de mediciones donde calculamos o medimos la respiración del suelo en diferentes épocas del el ciclo bimodal que presentan esta zona. Entonces la campaña 1 fue asociada a la época de lluvias, la campaña 2 fue una época de transición, la campaña 3 fue una época de sequía y la campaña 4 fue otra época de transición. Para entonces calcular todos los componentes de la respiración, tenemos que la respiración total se divide en respiración autotrófica, o sea, la respiración de las raíces, y la respiración heterotrófica, o sea, la respiración de los organismos o microorganismos que hay en el suelo. Para esto entonces inicialmente calculamos o medimos la respiración total a 5 centímetros del tallo, entonces ahí estamos midiendo tanto raíces como microorganismos del suelo. Y luego también instalamos unos anillos de PVC que estaban aislados de las raíces, donde solamente había suelo y donde solamente se podía medir el flujo de los microorganismos. Y así calculamos la respiración heterotrófica. A partir de la heterotrófica y de la total, pudimos obtener la respiración autotrófica, que es la asociada a las raíces. Estos flujos los calculamos mediante el uso de un IRGA, un Infrared Gas Analyzer, que nos permitió calcular o medir los flujos de CO2 en tiempo real. Como resultado entonces de la respiración total, vamos a ir desde el componente más grande y después vamos a mirar los resultados de los otros 2 componentes. Entonces obtuvimos que efectivamente los 2 sitios donde se presenta un aumento de temperatura de 8 y de 12 grados presentan mayores flujos de respiración total del suelo. El sitio 1, que es el sitio de origen, el sitio que no presenta calentamiento, la campaña 3, que es la que está asociada a la sequía, fue la que menores valores de respiración total presentó. En el sitio 1 y 2, la campaña 2, que es una campaña de transición, fue la que mayor rango de variación presentó. Y en el sitio 3, la campaña 1, fue la campaña de lluvias, la que presentó mayores rangos de variación. Para el sitio 1 y 2 otra vez coinciden, la campaña 3, que es la campaña de sequía, es la que menor rango de variación presentó, pero el sitio 3, la campaña 2, que es una campaña de transición, fue la que menores rangos de variación presentó en la respiración total. Como resultado de la respiración heterotrófica, el primer componente, entonces se evidencia que también en el sitio 2 y 3, o sea, en los sitios de calentamiento, es donde se presentan mayores flujos de respiración heterotrófica. Y particularmente para el sitio 3, o sea, el sitio de más 12 grados de temperatura, fue el que mayor variabilidad presentó en la respiración heterotrófica. Por otro lado, entonces, como resultados de la respiración autotrófica, acá no se presentaron unas diferencias tan marcadas en los flujos como en las 2 anteriores respiraciones, y particularmente la campaña 3, de nuevo el sitio 1 y 2 coinciden en que la campaña 3, o sea la campaña de sequía, fue la que presentó valores más bajos, pero en el sitio 3 la campaña 1, o sea la campaña de lluvias, fue la que presentó valores más bajos de respiración autotrófica. Ahora, comparando las especies entre los sitios, o sea, viendo la respuesta de las especies al aumento de la temperatura, pudimos evidenciar que no todas las especies presentan diferencias estadísticamente significativas ante el aumento de la temperatura, es decir, entre los diferentes sitios.
Las especies también presentan una respuesta diferencial ante las condiciones ambientales que representan cada una de las campañas. Recuerden, campaña 1, época de lluvias, campaña 2, transición, campaña 3, sequía y campaña 4, transición. Y miren que no es homogénea y que no todas las especies responden de la misma manera. Y particularmente en la campaña 4, que es la última campaña de transición, fue la que mayores diferencias o que más cantidad de especies presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los sitios, es decir, más especies respondieron al aumento de la temperatura durante esta campaña. Como conclusiones, entonces tenemos que en efecto hay una sensibilidad de los Andes tropicales ante el aumento o el cambio de la temperatura y por ende pues los procesos biogeoquímicos que se dan en estas zonas pues también se van a ver afectados. Adicionalmente hay un efecto del calentamiento en la composición de los ecosistemas, es decir, las especies que habitan los ecosistemas se van a ver afectadas por el calentamiento y por ende la regulación biogeoquímica que cumplen estas especies pues también se va a ver afectada. También queremos que con nuestros resultados se ayude a la parametrización de modelos ecológicos de ambientes tropicales de montaña que, como les mencioné antes, han sido pobremente caracterizados en procesos como la respiración del suelo ante el cambio ambiental. Y volviendo a lo que les mencioné en un principio, entonces tenemos que en realidad si resaltamos y pudimos comprobar que se va a dar un efecto de retroalimentación positiva de la respiración del suelo ante el aumento de la temperatura, generando así mayor interés sobre estos ecosistemas particularmente. Y principalmente esto lo pudimos evidenciar para la respiración total y para la respiración heterotrófica. Esta es algo de una de la bibliografía y muchas gracias, este es mi contacto. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. Hola a todos los participantes en esta, la Comisión Internacional de Medio Ambiente, en su edición número 3. Bueno, el título de nuestro trabajo se muestra en esta diapositiva. Participan en esta investigación 3 autores representando 2 instituciones. Antes de iniciar el desarrollo de nuestra presentación, resulta imprescindible dar a conocer algunos apuntes del tema a tratar, que considero son de interés, sobre todo hacer una aclaración desde el punto de vista conceptual. El término huracanolito fue introducido en Cuba por Núñez Jiménez, usando el término por primera vez en 1959. Además, el término científico es aplicado solamente en Cuba. Huracanolitos está referido a bloques con dimensiones superiores a 1 metro, depositados en zona costera como resultado de las tormentas tropicales. También resulta de interés dar a conocer cómo anda el tema, tanto internacionalmente como a escala nacional. Lo más significativo de esta investigación es que tienen como factor común que tratan los eventos de oleaje extremo como las causas de las deposiciones en zona costera de estos huracanolitos o bloques. Unos lo asocian a los tsunamis o a los huracanes y otros abordan ambos fenómenos como causa. Lo cierto es que las zonas con presencia de estos bloques no han sido estudiadas con igual profundidad. Específicamente el área caribeña, en el área caribeña, la isla de Bonaire ha sido la más favorecida. Sobre esta investigación en Cuba, lo que más resalta es que 5 autores concentran la mayor producción científica del tema. Además, en los últimos años se ha incrementado el interés por estas investigaciones en Cuba. A pesar de ello, han tenido 2 limitantes importantes, siendo la fundamental el poco uso de estas deposiciones como proxy data para aplicar en el estudio de los huracanes del pasado, lo que son de mucho interés dentro del contexto de cambio climático. Pese a estas limitantes, en 2020 cerró un proyecto nacional insertado en el programa de geología, programa coordinado por el IGP, y por medio de este proyecto pues se obtuvieron resultados novedosos sobre el tema. Los resultados recogidos en este trabajo que presentamos ahora pues forman parte de las salidas de dicho proyecto y tributan a una tesis de grado de geografía que está por discutirse. Lo cierto es que los huracanes intensos pueden generar olas capaces de arrancar grandes fragmentos de huracanolitos
y transportarlos decenas de metros tierra adentro. Y Cuba posee estas deposiciones en varios tramos costeros, pero se desconocen realmente las condiciones naturales que las propician, siendo este el problema planteado a resolver en nuestra investigación, por lo que el objetivo del trabajo consiste en determinar estas condiciones favorables a estos procesos en la costa oeste de Trinidad. En fin, esta es el área de estudio, extendida entre el poblado de La Boca y Punta Mulas, con una longitud de línea de costa de 8,1 kilómetros. En cuanto a la materiales y métodos, pues señalar que el desarrollo de la investigación fue repartida en 4 fases o 4 momentos. Primeramente, la digitalización y georreferenciación de los bloques, con la finalidad de analizar luego sus características, la que menciono y adiciono los términos abreviados que mayormente usaré en la exposición en el momento de referirla. Ello para abreviar, reitero, la exposición. Insisto, el caso de la densidad, estaremos entonces refiriendo a la densidad de los bloques. Tamaño, estaremos refiriendo el tamaño del eje mayor de esos bloques, y la distancia, pues estaremos refiriendo entonces la distancia de transporte de esos bloques desde la línea de costa. Esta diapo recoge qué se hizo con estas variables y cómo se hizo. Y en el segundo momento se estudiaron entonces las fuentes de aporte de esos bloques a partir del análisis de las características litológicas. También se analizaron los factores geomorfológicos contemplados en el recuadro de abajo, que son 5, pero ponemos 3 de estos factores como evidencia de estos análisis que se hicieron, que son los casos que resaltamos: el caso de profundidad del mar, distancia entre la línea de costa y el talud insular, y la configuración de la línea de costa. Esta fase también incluyó el análisis de la ebullición costera al oleaje. En el tercer momento fueron calculados los coeficientes de correlación entre las características de los bloques y estos factores geomorfológicos que ya he mencionado. En la cuarta y última fase pues se realizó un análisis integrando todos estos factores a través de una evaluación multicriterio con el fin de validar la metodología aplicada. Para lograr estos resultados pues se aplicaron las técnicas, modelos y aplicaciones informáticas que aparecen en la diapo, en la parte inferior, más abajo, mencionándose cada caso con qué fin fueron aplicadas. Pasaré ahora entonces a cada uno de los resultados de manera más rápida, pero con un tiempo suficiente que puedan visualizar la esencia de cada uno de estos resultados, apuntando los aspectos que a mi juicio son los de mayor relevancia. En este caso, por ejemplo, paso muy rápido por su relativa sencillez. Fueron digitalizados 930 bloques y el mapa de la izquierda pues muestra los bloques ya georreferenciados. El mapa de la derecha muestra la densidad de los bloques con una escala cromática que califica la densidad como baja, media o alta, dependiendo de la concentración del número de bloques en cada sector costero analizado. Respecto al tamaño, esta variable fue calculada solo en el caso de 360 bloques, resaltando lo siguiente: dentro del mar, el bloque mayor se localiza en Punta María Aguilar. Recomiendo entonces observar el mapa para visualizar una mejor ubicación de lo que estoy comentando. Ese bloque mide 8,4 metros de longitud. El bloque mayor ubicado en tierra, este está depositado en Punta Gorda y mide 8,2 metros de longitud. Ahí aparece una foto de este bloque. Los bloques más abundantes, los más frecuentes, son los que miden entre 2,1 y 3 metros de longitud. En cuanto a la distancia de los bloques respecto a la línea de costa, esta diapo recoge entonces cuántos fueron medidos en el mar y cuántos en tierra, además de la distancia observada en cada caso, tanto para el mar como para tierra. Lo más importante de este resultado radica en que las mayores deposiciones están centradas en las cercanías de la línea de costa. Sobre la fuente de aporte de los huracanolitos del oeste de Trinidad, pues se deduce que provienen de las terrazas, tanto emergidas como sumergidas. 3 razones apuntan a ello. Primero, que las características litológicas de ambas terrazas son similares, al mismo tiempo similares también a las de los bloques. Se descarta el origen coralino por la no presencia de arrecifes de coral en el sector costero analizado, y los bordes fragmentados de las terrazas coinciden con los sectores costeros con mayor densidad de bloques. Sobre esto último los invito entonces a observar más detenidamente los bordes fragmentados de ambas terrazas, y evidentemente esto es mejor visible o más visible en el caso de la terraza emergida, que es la imagen que está ubicada más a la izquierda. Para este caso, el caso de la profundidad del mar, pues comentar que previamente fueron elaborados 159 perfiles para llegar a estos resultados, donde se compara esta variable con la presencia o no de bloques.
con los depósitos en los dos medios, sea mar y tierra, y finalmente con las tres características de los bloques que hemos analizado: densidad, tamaño y distancia, gráficos que están ubicados en la parte inferior de la diapo. Lo más importante de este resultado es que a mayor profundidad, pues mayor el número de bloques depositados, al mismo tiempo más grandes son los bloques y con mayores distancias de transporte de los mismos. En este caso la relación entonces es inversa, o sea, la distancia entre la línea de costa y el talud insular es inversamente proporcional a los valores de densidad, tamaño y distancia de transporte de los bloques. En cuanto a la configuración de la línea de costa, y que en la figura de la izquierda se muestra el saliente pronunciado de Punta Gorda y su relación con las distancias de estas deposiciones, bueno, en este caso el ancho del saliente costero también tiene una relación directa con el comportamiento de las características de esos bloques. En cuanto a la exposición costera, aunque predomina en el área la exposición catalogada como baja, con más de 50%, resulta muy importante señalar que la exposición calificada como muy alta, pues también tiene una elevada presencia en el área, con un valor del 31%, y esto es importante a considerar. Esta información, que es una información tabulada que refleja los coeficientes de correlación, pues se refleja cuáles son los factores que más inciden en la distancia de penetración de los bloques y cuál es el de mayor incidencia en las variables densidad y tamaño de los bloques. El resultado que recoge esta diapo, pues a partir de la aplicación de la evaluación multicriterio, nos conduce a resumir que la metodología empleada es realmente efectiva. Aunque los resultados se han resumido en 4 conclusiones y una recomendación, mientras los participantes dan lectura al contenido de esta diapo, pues solo resalto la recomendación y una de las conclusiones, la número 3, debido a la conexión de esta con el objetivo central de la investigación. Entonces la número 3, que es que 4 son los factores naturales que tienen mayor incidencia en las deposiciones de bloques en el oeste de Trinidad, lo que menciono en el mismo orden de prioridad según dicha incidencia. Mayor prioridad el caso de la inclinación de la pendiente submarina, en segundo lugar la distancia entre la línea de costa y el talud insular, seguido por profundidad del mar y la configuración de la costa. Por último, entonces se recomienda proyectar investigaciones para el logro de la adaptación de estas deposiciones y promover además el estudio de los paleohuracanes en Cuba por su importancia en el contexto del cambio climático. Cierra así nuestra exposición, dando las gracias por la atención prestada. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual ClickMeeting. Continuamos con la próxima presentación. Buenos días, mi nombre es Augusto Sanabria y hasta hace algunos años estuve vinculado con la organización científica australiana Geoscience Australia. Ahora estoy jubilado. Y antes de comenzar quiero agradecer a los organizadores de esta conferencia, los colegas del Instituto de Meteorología. Es una excelente idea que nos reunamos y discutamos un poco los últimos avances en esto de las simulaciones climáticas. Entonces, felicitaciones y excelente organización. Muy bien, yo voy a presentar un algoritmo que desarrollé con unos colegas australianos hace algunos meses para corregir los extremos de las simulaciones climáticas. No creo que sea necesario hacer énfasis en la importancia de las simulaciones climáticas en una conferencia como esta. Solo basta decir que son herramientas fundamentales para estudiar el impacto del cambio climático sobre fenómenos naturales, que es el área de especialización que a nosotros nos interesa. Esto es importante entonces, por ejemplo, para la mitigación de desastres, planeación urbana, el manejo del agua, el desarrollo de la agricultura, etc. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que hay limitaciones en esto de las simulaciones climáticas. Hay errores sistemáticos cuando se compara con observaciones. Las observaciones entonces son nuestro mundo real, esos son la base de la realidad. Y cuando lo comparamos, entonces hay errores sistemáticos que en inglés se llaman bias, en español se llama sesgo, entiendo. Y es necesario corregir estos sesgos. Este sesgo se da porque hay un entendimiento incompleto de los fenómenos físicos, es decir, los modelos climáticos mismos, que últimamente en los últimos años han tenido un enorme desarrollo, sin embargo no son perfectos, todavía hay lagunas grandes en el entendimiento de algunos de los fenómenos climatológicos. Segundo, discretización de las variables como temperatura, por ejemplo, como viento, etcétera, son continuas, pero en los modelos matemáticos es necesario discretizarlas.
Y segundo, lo que se calcula es un promedio espacial en las celdas de la malla, no se calcula en un punto determinado de la geografía. Entonces, estas simulaciones introducen sesgos en estos problemas introducen sesgos en las simulaciones climáticas. Ahora bien, nosotros estamos interesados en cuantificar el peligro de los fenómenos naturales y para esto utilizamos el concepto de intervalo promedio de recurrencia, más comúnmente o por lo menos en ingeniería se denomina periodo de retorno. Y esto es debido a que los fenómenos naturales son recurrentes. Es decir, si tenemos, por ejemplo, hoy 10 metros de velocidad de viento, es muy posible que mañana, pasado mañana, etcétera, tengamos otra vez 10 metros de velocidad de viento en este punto específico. Y entonces, esa es la característica que utilizamos para cuantificar el peligro de los fenómenos naturales. Encontramos el periodo de retorno de los valores extremos. Miremos el histograma de velocidades de viento del aeropuerto de Sydney. Estas son velocidades máximas diarias. Miremos acá, esto es lo que se llama el cuerpo de la distribución y vemos que casi todos los valores, esta distribución tiene más o menos 10.000 valores y casi toda la distribución, casi todos los valores están reunidos acá. Sin embargo, es muy importante estudiar los valores extremos, que son la cola de la distribución. Está la cola de la distribución. Y estos son los valores que nos interesan en el estudio de riesgos, porque son los valores que ponen en peligro la estructura y las vidas humanas. Entonces, para estudiar estos valores extremos, lo que hacemos es ajustar una distribución de valores extremos a la cola de la distribución de nuestros datos. Y en este caso específico estamos utilizando la distribución generalizada de Pareto. En el artículo extenso explico todo esto bien si hay alguien que quiera mirar un poquito más estos conceptos. Muy bien, entonces una vez que ajustamos la distribución generalizada de Pareto, podemos calcular la curva de periodo de retorno. Esta es una curva de periodo de retorno muy típica donde esto es semilogarítmico, esta es la parte logarítmica, son los años, y aquí la velocidad de viento correspondientes a estos años. Entonces podemos decir, por ejemplo, que la velocidad correspondiente a un periodo de retorno de 500 años es de 45 metros por segundo en el aeropuerto de Sydney. Muy bien, este es nuestro problema. Cuando calculamos curvas de periodo de retorno, utilizando observaciones, entonces vemos que son mucho más altas que las curvas de periodo de retorno utilizando las simulaciones climáticas. Entonces hay un sesgo bastante notorio. Nosotros estamos interesados en periodos de retorno de 50 y 100 años. Estos son nuestros indicadores. Entonces ustedes pueden ver que aquí hay más o menos un error de la cuarta parte de la curva. Entonces, estos sesgos, si queremos utilizar esto en estudios concretos de riesgo, hay que corregirlos. Entonces, nosotros desarrollamos una técnica que llamamos la técnica de 2 pasos para la corrección del sesgo en los extremos. En primer paso, corregimos el cuerpo principal de la distribución y en el segundo paso, corregimos la cola de la distribución. En ambos casos, utilizamos una gráfica llamada QQ-plot. Esta es la gráfica. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es graficando los cuantiles de las observaciones, velocidades de viento, contra los cuantiles de las velocidades de viento dadas por las simulaciones climáticas. Y aquí podemos ver que los cuantiles de las simulaciones climáticas son muy inferiores a los cuantiles de las observaciones. Si estos fueran iguales, entonces esta curva se proyectaría sobre la diagonal roja que vemos acá. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para corregir las simulaciones climáticas. Lo que hacemos es empujar esta curva hacia la diagonal roja. Perdón. Y para hacerlo, entonces, encontramos un factor de corrección. Ese factor de corrección es simplemente la razón entre la mediana de las observaciones y la mediana de las simulaciones climáticas. Entonces, una vez que encontramos el factor de corrección, multiplicamos las simulaciones climáticas y vemos que se empuja esta curva hacia la diagonal. Lo podemos ver aquí. En este caso, el factor de corrección es de 1,25. Entonces, si multiplicamos las simulaciones climáticas por 1,25, ustedes pueden ver que ahora se proyecta sobre la diagonal roja. Tenemos un problema
Y ese está aquí. El problema está aquí en esta parte. Ya dijimos que las simulaciones climáticas, ya dijimos que los periodos de retorno dependen de los valores extremos, que son los valores acá. Entonces, estos son los valores más importantes para nuestro estudio, para nuestro cálculo de las curvas de periodo de retorno. Entonces vamos a corregirlo. Ya dijimos que estos valores afortunadamente son muy pocos valores. La curva completa tiene más o menos 10.000 valores y aquí encontramos solamente unos 8 o 9 valores, lo que nos permite fácilmente calcular para cada uno de estos puntos entonces un factor de corrección. Y el factor de corrección es la razón entre las observaciones, el punto observado y las simulaciones climáticas. Entonces, para cada uno de estos puntos encontramos ese factor de corrección y después multiplicamos cada uno de estos puntos de las simulaciones climáticas de tal manera que podamos empujar estos valores extremos hacia la curva roja, como podemos ver acá. Acá ya las hemos corregido, cada punto de eso lo hemos corregido y ahora está sobre la diagonal. Es decir, las simulaciones climáticas ahora coinciden con las observaciones. Hemos corregido las simulaciones climáticas. Y si utilizamos las simulaciones climáticas corregidas para calcular nuestro periodo de retorno, obtendremos este tipo de curvas. La curva negra, como antes, es la curva de las observaciones, la curva roja es la curva de las simulaciones climáticas no corregidas y la curva azul es la curva de simulaciones climáticas corregidas utilizando nuestro algoritmo de 2 pasos. Entonces, esto es lo que hacemos. Ahora pueden ver ustedes, por ejemplo, el sesgo aquí a 50 años, periodo de retorno de 50 años es del 1%, y aquí a 100 años es también del 1%. O sea, el algoritmo es muy efectivo. Y las conclusiones son que hemos presentado una técnica sencilla, pero muy efectiva, para corregir el sesgo en los valores extremos de simulaciones climáticas. Los valores extremos son importantes, como ya lo dijimos, en el estudio de riesgos. Y entonces las simulaciones de buena calidad entonces nos van a permitir estudiar el riesgo bajo condiciones climáticas futuras, que es lo que queremos saber. Muy bien, eso es todo y les agradezco por su atención. Gracias. Muchas gracias al ponente por su presentación. Cualquier duda o pregunta, por favor dirigirse al grupo de WhatsApp del Congreso o al chat de la plataforma virtual Click Meeting. Continuamos con la próxima presentación. A continuación se presenta el trabajo titulado Servicios agrometeorológicos en apoyo a la seguridad alimentaria de la provincia de Santi Espíritu, de los autores Fernando Medinilla Nápoles, Jenice Medinilla Padrón y Jorge Quesada Perdomo. Debido al alto grado de incertidumbre que están generando en el sector agropecuario los factores de variabilidad y el cambio climático, se hace cada vez más imprescindible la incorporación de mecanismos de adaptación con una adecuada y dinámica gestión de los recursos naturales. Por tal motivo, resulta de vital importancia la aplicación de herramientas de gestión agrícola, las cuales requieren la unión del conocimiento del sector meteorológico y climático con el del sector agropecuario. Con estos fines hay que tener en cuenta el elevado nivel de desarrollo alcanzado en la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que ha permitido la obtención de servicios meteorológicos de mayor calidad y rapidez. Este escenario de avance en las tecnologías y de búsqueda de soluciones resilientes en función del desafío que plantea el cambio climático a los diferentes sectores de la economía está incrementando demandas de servicios meteorológicos especializados. Por esta razón, el objetivo del presente trabajo es elaborar e implementar nuevos servicios agrometeorológicos en el apoyo de seguridad alimentaria de la provincia de Santi Espíritu. Como materiales y métodos se tiene la unidad de estudio se extiende a toda la provincia de Santi Espíritu, ubicada en el centro de Cuba, y el objeto es la producción agropecuaria de la provincia. Los métodos utilizados fueron el deductivo y el empírico, con un predominio de consultas de los antecedentes de documentos sobre el tema. También se realizó un diagnóstico a través de talleres de intercambio con directivos y productores de las empresas agropecuarias y de un grupo de entidades de base. En cuanto a su ubicación y características fisiogeográficas, sus principales actividades, condiciones edafoclimáticas, entre otras,
con el objetivo de sectorizar los servicios para crear las posibilidades de acceso automatizado a la información agrometeorológica. Se elaboró una propuesta de plan de capacitación para fortalecer sus conocimientos sobre los sistemas de vigilancia y alerta temprana y su posible participación en nuevos proyectos. Se elaboró una propuesta de servicios a desarrollar, su implementación y evaluación de conjunto. Para los servicios, la metodología utilizada se basa en el cálculo de indicadores bioclimáticos, productivos y energéticos, a partir de los datos de salida del modelo de pronóstico WRF. Para la etapa de experimentación y diseño se utilizaron los datos del mismo modelo almacenados en un fichero NetCDF. Algunos de los indicadores son índice de temperatura-humedad, el pronóstico del consumo de alimentos para el ganado bovino y la gallina ponedora, así como la producción de leche y de huevos, entre otros, de acuerdo con la metodología utilizada por Vega y colaboradores. Por otro lado, se obtuvieron los mapas de viento y de pronóstico del caudal de agua de los molinos de viento para la provincia. En la implementación de esta aplicación se utilizaron los frameworks Java Server Face con su biblioteca de componentes PrimeFace y Hibernate con su lenguaje HQL. El lenguaje de programación utilizado fue Java y el gestor de base de datos PostgreSQL. Los servicios para su divulgación fueron añadidos a la página web del Centro Meteorológico Provincial. Como resultado se obtiene que en la regionalización de la producción agropecuaria de la provincia se obtuvo que ésta se disemina prácticamente por todo el territorio y se distribuye administrativamente en 12 empresas. El 68% de la superficie provincial tiene un destino agrícola y de ella se mantiene cultivada el 41,5%. Del resultado de los talleres de diagnóstico se obtuvo que existe una baja percepción del riesgo ante los eventos meteorológicos extremos, en especial los relacionados con el incremento de episodios de sequía. A esto se le añade la falta de capacitación para el enfrentamiento y la gestión. En cuanto al uso de la tierra, se pudo determinar que el cerca del 43% de las áreas están destinadas a la producción ganadera, en algunos casos vinculados a la actividad forestal, el 25% a la producción agrícola de cultivos temporales y permanentes. El resto de la superficie son tierras ociosas y no agrícolas. Dentro de las principales dificultades diagnosticadas que inciden en la distribución del uso del suelo se encuentran las características del relieve, predominio del suelo con mediana y baja productividad agrícola, tendencias al incremento de episodios de sequía con déficit de agua para el riego, carencia de infraestructura agrícola y para el abastecimiento de agua para el ganado y el riego, entre otras. Todas las empresas mantienen una alta vulnerabilidad ante los efectos del clima, puesto que las producciones como los cultivos varios, la caña y el tabaco en su totalidad se desarrollan a cielo abierto. En el caso de las hortalizas, que ocupan solo el 0,1% del total de la tierra, se desarrollan con la utilización de algunos tipos de tecnologías más avanzadas, como son los huertos intensivos, los organopónicos y los cultivos semiprotegidos. Por lo general no se utiliza la tecnología de cultivos protegidos. Estos cultivos están expuestos directamente a las altas temperaturas y a la radiación directa del sol, lo que incide negativamente en los rendimientos y en la calidad de las producciones. Las áreas cubiertas con tecnología para el riego están significativamente por debajo del total, con aproximadamente el 5%. El predominio de siembra de cultivos de secano indica una alta dependencia de un régimen normal de precipitaciones, sobre todo en el periodo lluvioso. Este aspecto contribuye a una alta vulnerabilidad para enfrentar el incremento de la frecuencia e intensidad de la sequía que pudiera en alguna medida afectar a todas las empresas. Como elemento positivo se observó una diversidad de cultivos, cuestión que es favorable a la hora de enfrentar el fenómeno de la sequía u otro evento meteorológico extremo. Aún persiste en casi todas las empresas la falta de sistemas de gestión de riesgo. Esto demuestra la necesidad de mejorar la calidad y la diversidad de los servicios
incluidos las investigaciones científicas vinculadas a las ramas de la economía. En consecuencia, se diseñó un grupo de servicios a brindar a través de la página web del Centro Meteorológico, que incluye, además de los pronósticos de variables y eventos meteorológicos, otros destinados a los cultivos y la ganadería. A modo de ilustrar la propuesta de servicio, se muestran los gráficos de pronóstico de algunos de los indicadores, que se envían a los clientes con el acceso a la página web del centro. En este caso, el confort ganadero y algunos de los indicadores productivos del ganado. El servicio puede incluir las tablas con las variables pronosticadas con el fin que se puedan utilizar en estudios de otros indicadores si así se necesita. También permite obtener valores para las localidades puntuales donde se ubican las granjas. Se especifica que el acceso a esta información es de adecuado con autenticación de los clientes, según contratos de trabajo, lo que posibilita la protección de la misma. Se realizaron acciones de capacitación con los directivos y productores, la introducción y comprobación de los nuevos servicios y se trazaron estrategias para el perfeccionamiento de los mismos a través de nuevos proyectos de colaboración. Aquí se muestran momentos de intercambio con los productores, realización de mediciones y toma de muestras. A modo de conclusiones, se puede decir que el diagnóstico realizado permitió definir que en la provincia existe una alta dependencia económica de las producciones agropecuarias, con una mayor participación del renglón ganadero. Las mismas se desarrollan en escenarios de riesgo climático, sobre todo por la alta vulnerabilidad existente en toda cadena de valores, principalmente en las vinculadas con los cultivos y la ganadería directamente. La implementación de nuevos servicios agrometeorológicos con el uso de modelos de pronóstico es factible, sobre todo con la amplia posibilidad que brindan las tecnologías de la información y las comunicaciones. En términos generales, se pudo constatar que existe una voluntad generalizada para la implementación de acciones cooperativas en materia de vigilancia agrometeorológica, con una participación multisectorial y multidisciplinaria desde la base productiva y hasta los centros de investigaciones especializados. Muchas gracias.